Bien. Cuando quieras. Muy bien. Bienvenidos tengan todos a la Escuela de Posgrado y nuevamente a nuestro ciclo de webinars. El día de hoy tenemos la presencia del doctor José Carlos Palomino. Él es docente, profesor visitante de la Escuela de Posgrado, quien tiene la apertura de dar una charla sobre el COVID. Bien, Ahora, buenas ya tardes. volvió, Sí, ya hubo volvió. un desperfecto de los temas de internet. Bueno, tenemos al doctor José Carlos Palomino Vergara, quien nos va a dar la ponencia Vacuna contra el COVID-19, retos en la población infantil. Antes de dar el pase al doctor José Carlos Palomino, voy a leer una pequeña hoja de vida. El doctor José Carlos Palomino Vergara es médico cirujano, doctor en medicina y cirugía. Ha trabajado en el Hospital de Servicios de Urgencia del Hospital de la Santísima Trinidad en Salamanca, ha trabajado en el Hospital Teniente Médico del Ministerio de Defensa del Reino de España, es médico titular también de la Unidad Móvil de Zamora del Servicio de Emergencia Sanitaria de Castilla y León, y también administrador del Servicio de Anestesiología y Reanimación del Hospital General de la Santísima Trinidad en Salamanca. Entonces, dejo con ustedes al doctor José Carlos Palomino Vergara para que nos dé la charla Vacuna contra la COVID-19, retos en la población infantil. Adelante, doctor José Carlos Palomino. Doctor, su audio. Ahora sí, ya se me Ahora oye. sí, Sí, perfecto. perdón. Nada, gracias por toda la invitación y unos buenos días a todos en Lima, que aquí ya estamos por la tarde. Creo que tenemos 20 minutos de exposición, Magali, ¿no? Sí, doctor, sí, Una doctor. cosa aproximada, ¿no? Ajá. Entonces, en cuanto a la charla que hoy nos interesa hablar y por la cual he sido convocado, ¿no? Nos vamos a centrar en el tema de los retos que está suponiendo no solamente la vacunación en la población infantil para el control de esta pandemia, sino que creo yo que esto es mucho más general. Se interesa que se vacune a toda la población. Lógico que nos hemos encontrado con un factor de población, si no, más, no menos importante, sí más complicado a la hora de aplicar este tipo de vacunación, sobre todo en la población llamada infantil, que va desde los 0 años a los 11 años. Entonces, es importante que la pandemia pase a ser endémica, que pase a ser epidémica, y para ello, pues lo primero que me voy a centrar en la charla es en un estudio que publicó el New England Journal de Medicina, ¿no? De cómo en el año 2021 se empezó a trabajar con esta principal población diana, dada la importancia que supone que la población en general esté vacunada y de forma específica la infantil, encontrar las debidas, digamos, respuestas de una vacuna segura, eficaz y eficiente, ¿no? Para prevenir la presencia de la enfermedad SARS-CoV-19 en este tipo de población, ¿no? Dadas las variaciones que el COVID-19 y las constantes olas, que aquí en Europa ya estamos en la sexta ola, ¿no? Es urgente
la vacunación de toda la población, ¿no? Incluida la infantil. Esta, como digo, debe ser segura y efectiva. Y en este rango de población, ¿no? Nos vamos a centrar sobre todo en la población de 0 a 5 años, que es la que, a Dios gracias, hemos podido iniciar ya la vacunación, por lo menos en España, y veo que también con gran tranquilidad en el Perú, creo que según me comentan, ha empezado en el mes de enero, ¿no? Entonces, reto que sea segura y sea eficaz, ¿no? En este estudio del New Journal los objetivos son el buscar la dosis eficaz para que se produzca la respuesta inmunológica y por otro lado también la que produzca menos efectos tanto locales como sistémicos a la hora de su aplicación y sobre todo su inmunogenicidad o por decir su defensa contra el virus SARS-CoV-2 después de la primera o segunda dosis, ¿no? En ese estudio se utilizó se creó un método y se utilizaron dos fases. Una primera fase que fue la de encontrar la dosis necesaria que va a aplicarse luego en un sector de población, en el mismo sector de población de 5 a 11 años, ¿no? Y ver, por supuesto, su comparativo respecto a otras poblaciones dianas. En la fase 1 lo que se intenta es buscar, en este estudio lo que se intentó a partir del mes de abril del año 2021, buscar, digamos, el nivel de dosis efectiva para este tipo de población, ¿no? Y se colocaron, se hizo un screening de una muestra de población de 50 niños, ¿no? A las cuales se le aplicó 3 niveles de dosis. La dosis ya que se está aplicando a los adolescentes, que es de 30 miligramos, otra de 20 microgramos y otra de 10 microgramos con una aplicación de una diferencia de 21 días. Y en cada nivel, lo que se hizo, en el nivel de 10, se aplicó primero a un grupo de 4 niños, el nivel de 20 a otro grupo de 4 y el nivel de 30 a otro grupo de 4 y se esperaron 2 días para ver si aparecía algún efecto sistémico o preocupante o efectivamente era valedero. De esto se vio que efectivamente en la fase 1 se llegó al estudio una vez adquirido de los niños que fueron 50, que en realidad fueron 48 los que fueron seguidos en el estudio, ¿no? Se vio que efectivamente en los niños que se producían se les aplicaba la vacuna de una dosis de 10 microgramos, los efectos locales, como puede ser la el enrojecimiento o el dolor en el lugar de infección, eran menores respecto de los que habían recibido las dosis crecientes de 20 y de 30 miligramos. Con lo cual, eso es un índice que nos permitió a este grupo de colaboradores a optar por esta dosis de 10 microgramos, ¿no? Por los efectos seguros con los cuales se podía trabajar con este grupo de población ya. Posteriormente, pasamos ya a la fase 2 y 3, donde se tomaron, como le digo, en la fase 2 o 3, donde se intenta ya buscar la inmunogenicidad, o sea, la defensa ante el virus y la detención, digamos, de la presencia del SARS-CoV. Se coge ya se va a coger una población diana mucho más grande. Espérese, que es lo que me he pasado. Y comparado con una población de placebo. ¿Dónde estamos? Aquí estamos, ¿no? Fase 1, 50 niños de 5 años, 48 son los elegidos que entran en la prueba en las dosis crecientes de 10, 20 y tanto, eligiéndose la dosis de 10 microgramos. Con esta elección de esta dosis de 10 microgramos se entra en la fase 2 y 3 para ver el grado de inmunogenicidad y de eficacia de la vacuna frente a la enfermedad SARS-CoV-2, de lo cual se eligen 2.316 niños, ¿no?
Si bien en la fase 1 fueron niños en una de la zona de Estados Unidos, aquí en la fase 2 se coge la muestra de los 2.300, una parte española, una parte en Finlandia y otra parte en Estados Unidos, ¿no? Con unos componentes de porcentajes de razas y tal, donde efectivamente se me olvidó, perdón. A ver, no sé. Vamos. Efectivamente, nos quedamos aquí en la fase 2. Y entonces aquí entramos al tema de la seguridad y la inmunogenicidad de la vacuna. Entonces se vio que en las dosis aplicables entre la primera y la segunda, 7 días después de cada dosis se empezó a hacer un seguimiento de las reacciones, donde los efectos adversos no solicitados durante un mes fueron unos eventos poco efectivos y solamente muy locales. En cuanto a los efectos graves desde la primera dosis hasta 7 meses desde la segunda dosis, se vieron sobre todo mayoritariamente efectos, como decíamos, de fiebre no controlada y un porcentaje muy mínimo de efectos sistémicos preocupantes como pueden ser las enfermedades inflamatorias multisistémicas, que se vio en un caso muy aislado y en un porcentaje muy elevado a partir de la segunda dosis. Sobre la inmunogenicidad, ¿no? Haciendo un paralelo entre los niños de 5 a 11 años y los niños de 16 a 25 años, viendo la cantidad de anticuerpos neutralizantes, se vio que en el mismo porcentaje se elevaba y el trabajo del inmunopuente demostraba que la inmunogenicidad, o sea, la respuesta de defensa de anticuerpos era muy parecida a lo que conseguía entre los 16 y 25 años, lo que quiere decir que esta dosis de 10 microgramos en la población infantil producía o generaba las defensas necesarias para que el niño quedara protegido y sobre todo, como este es un estudio a 2 años, se está haciendo ahora prácticamente el rastreo de hasta 7 meses después de la segunda dosis y ver cómo es el componente de anticuerpos presentes que todavía no está muy claro en la población infantil, como también lo tenemos en la población tanto adolescente como mayor, ¿no? En cuanto a la eficiencia de la vacuna, se quedó demostrado que 7 días después de la dosis de la segunda dosis puesta en los niños de este complejo de edad fue eficaz, ¿no? De acuerdo al análisis estadístico, pues se pudo comprobar que efectivamente los efectos adversos y graves no fueron excesivamente significativos, se valoraban dentro de un periodo de seguridad y la forma descriptiva, ¿no? Nos ayudaba digamos, a reforzar más el tratamiento ya en la población. Lo que sí quedó demostrado, efectivamente, en este estudio elaborado y empezado en abril de 2021 y terminado en septiembre del 2021, nos abría la puerta a tener una dosis eficaz en el sector de población de 5 a 11 años, quedando pendiente el estudio de los niños de 0 a 5 años que todavía está en fase de estudio. Con este estudio, las distintas sociedades y sobre todo la FDA y la Oficina de Medicamentos de Europa dan visto bueno a la salida de la vacuna infantil y aquí en España en el mes de diciembre se inicia,
¿no? La vacunación de niños de 5 a 11 años, ¿no? En la actualidad tenemos ahora más o menos un 80% de la población de este tipo vacunada a día 31 de enero, ¿no? Esto quiere decir que la intención es llegar al casi 100%, si es posible, ¿no? De aquí a finales del mes de febrero, ¿no? Con la segunda dosis. En estos momentos, lo que se ha motivado en el proceso ya real, ¿no? El reto que se nos forma ahora de cara a que esta vacunación sea lo más eficaz posible es primeramente la seguridad está demostrada, la eficacia también, pero los motivos para vacunar a un niño no solamente dependen de él. Uno de los retos más importantes que tiene que soportar la administración y sobre todo los responsables sanitarios es, digamos, la responsabilidad que tienen los padres frente a la vacunación de sus hijos y el cómo poderlos convencer, ¿no? Y aquí tenemos un reto muy grande porque hay muchas preguntas, ¿no?, que se hacen los padres a la hora de instaurar una vacunación de sus hijos. Entonces, sí que está demostrado efectivamente el interés que desde el punto de vista de la sanidad implica que estos niños sean vacunados, primero, por el tema... ¿Qué suena ahí? ¿Hola? ¿Buenas? Sí, no, no se preocupe. Ah, Había un audio activado. activado. Vale. Bueno, decíamos, ante esta situación, conseguida ya la dosis eficaz para la población infantil de 5 a 11 años, el reto que ahora nos supone a los intereses es cómo poder llegar a las poblaciones, no solamente a nivel del primer mundo y de Europa. Nos enfrentamos a dos cosas: la responsabilidad de los padres frente a la vacunación, que tienen sus distintas dudas, que tenemos que solucionar y que me gustaría que hubiera un coloquio sobre el respecto, la actitud de algunos padres negacionistas ante ello. Por otro lado, la importancia de que si el niño, en los niños en este sector de edad, si desarrollan en la enfermedad SARS-CoV-19, están, digamos, supeditados a producir procesos inflamatorios sistémicos y, por supuesto, algunas afectaciones en su desarrollo, digamos, en su desarrollo mental. También es importante hacer llegar a la población en general que, si bien este sector de población no es vacunado, es también el que es facilitador de las constantes variantes que puedan ocurrir de cara al futuro. Es cierto que ahora hemos tenido la variante Ómicron, que es una variante muy contagiosa, pero poco mortal y de una escasa morbilidad. Sí que tenemos que andarnos con cuidado porque este tipo de población es muy proclive a ser, digamos, reservorio de futuras, digamos, variantes del virus, ¿no? Y aquí más o menos el reto que tenemos frente de llegar a la mayor cantidad de población y, por supuesto, abordar en la medida de lo posible la vacunación de niños que están entre los 0 años a los 5 años. Esperemos pronto podamos iniciar, digamos, la vacunación con la dosis adecuada. Aquí lo importante es que hemos conseguido una seguridad y una inmunogenicidad importante, ¿no?, en este sector de población, que ya por lo menos lo tenemos bastante controlado. Y, por supuesto, esto ha permitido su mayor integración, su escolarización, evitar su aislamiento social, ¿no? Lo que ha supuesto toda esta pandemia de cara a los cambios, digamos, conductuales, de comportamiento y de relación, que nos están creando muchos problemas a la hora de volver a integrar a este sector de población a la vida, a la nueva normalidad, que decimos, ¿no? Claudia o Madali, ¿no? No sé si me he pasado del tiempo, ¿voy bien? Claudia, doctor. Claudia, ¿está usted, no? Sí, sí, yo estoy acá, estamos bien de tiempo, le quedan 5 minutos, no sé si está con los tiempos. Sí, era por no prolongarme, ¿no? Bien. Entonces,
el componente hoy por hoy de cara al tema de la población infantil es su reinserción en su mundo educativo, social y familiar, ¿no? Para evitar componentes, digamos, negativos en su desarrollo normal, y por otro lado, la importancia que van a tener los padres de cara de asumir la responsabilidad de la vacunación de sus hijos, y ante cualquier duda, lo que nosotros, los profesionales sanitarios, debemos de, digamos, comunicar, ¿no?, a los responsables de la de dar el permiso para sus hijos, ¿no? Y eso sí, también tenemos que hablar de un tema de edad, ¿no?, de contraindicaciones, de efectos secundarios, que los hay, los efectos adversos de tipo local y de tipo sistémico. Y habrá que aunar procedimientos en caso de discrepancia a la hora de la vacunación, ¿no? Hay muchos que sus hijos pueden haber sido o pasado por el tema del virus, que se les ha detectado y que se niegan la vacunación. Hay otros que son negacionistas en la vacunación, y eso pues se entra siempre en el componente de lo judicial, ¿no?, a la hora de tomar esto, porque es un tema de salud pública, ¿no? No solamente que el niño no sea vacunado, sino que ese niño pase a ser reservorio de futuras variantes del coronavirus, ¿no? Y dentro de las contraindicaciones en la población infantil, por supuesto, todos son aquellos niños que tienen problemas de inmunosupresión o que están en tratamientos, digamos, que hacen incompatible la presencia de este tipo de vacunas. Doctor. Para la población de 5 a 11 años, tenemos una dosis eficaz, inmunogénica y segura, ¿no? Es importante ahora poder ser unos buenos comunicadores de cara a la aplicación de ello a este sector de población, quedando pendiente, por supuesto, el reto de los de 0 a 5 años. Y por ahora yo creo que preferiría que me hicieran más preguntas, más que... Muy bien, muchas gracias, doctor, por su ponencia. Uh-huh. Si hubieran preguntas del público, alguna pregunta sobre la vacunación infantil que comenzó en el mes a finales de enero, en realidad, en Perú. Cintia, si nos puedes ayudar con la activación de los audios. Ya están activados. Doctor Palomino, ¿cómo está? Qué gusto de saludarlo. Le saluda Guillermo Raffo, director de la escuela. Bienvenido. Tanto gusto. Quería formularle la siguiente pregunta, ¿no? Sí. Si bien es cierto, empiezo por la parte positiva y las fuentes son del Ministerio de Salud del Perú. En la parte positiva, como país estamos avanzando muy bien comparativamente en Latinoamérica en la vacunación de niños, de menores, pero sin embargo tenemos 5 regiones focalizadas en el Perú, que coincidentemente son las regiones de mayor pobreza en el país, que tienen muy poco avance tanto en vacunación para adultos como vacunación para niños. Se atribuye esto a los negacionistas, a muchas campañas antivacuna. En la experiencia europea, ¿cómo han podido enfrentar justamente a estos grupos que malinforman a la opinión pública? Buena pregunta. Primero, yo creo que habría que empezar diciendo la vacuna actual que se está aplicando en los niños. Yo no sé, ahí ha llegado el Omicron, ¿no? Sí, correcto. Acá ha llegado el Omicron y aquí están utilizando el Pfizer pediátrico para niños. El Pfizer pediátrico, exacto, que es el que estamos utilizando aquí. Es cierto que son poblaciones muy manipulables. Yo creo que habría que hablarles en su idioma, ¿no? Pero la pregunta ¿es por problema de acceso o por problema de llegada de dosis de vacuna
el que este sector de población no esté bien atendido? No, no es por problema de llegada de dosis, porque sí tenemos buen stock y buena provisión y cobertura, ¿no? Más obedece al factor de gente que todavía tiene mucho miedo a vacunar a sus hijos y ellos mismos a vacunarse. El miedo es, digamos, sacado del contexto de las redes sociales, de los negacionistas, o porque efectivamente a veces las poblaciones tienen una propia idiosincrasia, ¿no? Yo creo que ahí tiene que ser una campaña de difusión clarísima, ¿no? Que la vacuna es un elemento más que va a impedir, ¿no? Mediante formas claras, es eficaz. Y está demostrado que es eficaz. Ha demostrado que la gente que se ha vacunado o ha desarrollado la enfermedad, pero no ha llegado a tener las consecuencias de la enfermedad. Pero eso me parece que va a ser un tema de comunicación, ¿no? Por lo menos hoy, la primera pregunta que nos podemos hacer ahora, ¿vale esta vacuna para la variante actual del virus? Sí. ¿Vale para las variantes anteriores la actual vacuna Pfizer en la población infantil? Sí. Está demostrado porque la inmunogenicidad que crea esta vacuna por el mecanismo, porque hay que explicarle a la población, a usted no le está metiendo un virus golpeado o atenuado, como decimos nosotros, pero para que lo entienda, se le ha pegado un golpe al virus y se le ha metido, que era lo típico de las vacunas, digamos, hasta hace muy poco tradicionales. Lo que se ha hecho es una molécula de ese virus tratada y llevada dentro de nuestro organismo para que de forma específica nuestro sistema autoinmune lo controle y neutralice todos los efectos, o que las reacciones inflamatorias que produce la entrada del virus en nuestro organismo sean, digamos, neutralizadas por nuestros propios anticuerpos, ¿no? Y esto es un proceso importante que desgraciadamente, nos ha quedado en manos de los responsables sanitarios, llámese médicos, enfermeros o personal que está a cargo del tema de la prevención y de la salud, ¿no? Y ahí tenemos que hacer un mea culpa, ¿no? Tenemos que utilizar términos más claros, situaciones más contundentes, demostraciones más objetivas, y sobre todo, como digo yo, nuestra población, digamos, la de menos recursos económicos, ¿no? Siempre es más sensible a, a cierto tipo de propaganda en contra, ¿no? de lo que en realidad es. Nos pasa en Europa, ¿no? En Europa lo que se ha hecho ahora aquí para controlar esto es el pasaporte COVID, ¿no? ¿Habéis oído hablar del pasaporte COVID? Sí, correcto, sí. Eso sería una medida, digamos, porque la vacuna es libre aquí, ¿no? Es una libre elección, ¿no? Pero se pueden tomar medidas que obliguen o que disuadan a la población para eso. O sea, usted para viajar necesita un pasaporte COVID, un certificado que usted está vacunado. Si no, va a tener que ser sometido a la cuarentena o al no acceso a determinadas zonas o ciudades, o a viajar, ¿no? Es tomar medidas un poco disuasorias para intentar, al principio muy criticables aquí en Europa, pero lo primero que hemos tenido es el pasaporte COVID, ¿no? El tema de las mascarillas, pues está muy bien, pero yo creo que el pasaporte COVID, a un medio de, no sé cómo está la Constitución peruana al respecto de la protección de datos, ¿no? Pero aquí en Europa hay sitios donde de ocio y para viajar que piden el pasaporte COVID. Hay países que te lo piden y si no, no puedes entrar. Perfecto, ¿No? doctor. Muchas gracias por su gentil respuesta. Sería una forma, eso claro, va a traer sus connotaciones en temas de salud pública, del delito de salud pública, ¿no? Pero yo creo que habría que hacer una legislación intermedia de lo que es una pandemia, un estado de emergencia, a lo que es la situación, digamos, crónica de una pandemia, que es lo que nos está ocurriendo, y que los estados debemos de comprometernos desde el punto de vista sanitario y desde el derecho sanitario a emplear medidas disuasorias, llámese certificados de vacunación, llámese limitaciones en los aforos,
llámese control en el desplazamiento de las zonas, por ejemplo, como ocurre en China. En China hay un brote que supera los 400 por 1000 y aparte toda esa comunidad queda aislada, ¿no? Entonces, pero eso supone una legislación, ¿no? Especial, ¿no? Dado lo que tenemos que desarrollar. Es lo que nos ha pasado aquí en Europa, ¿no? El tema del toque de queda, el tema del control de los aforos en los sitios públicos y también en las casas privadas, que se han hecho fiestas. En un estado de emergencia se pueden aplicar, pero en un estado de no emergencia, o sea, entre comillas, de que se levantan las medidas restrictivas y pasamos a una fase 2, ya tú no puedes entrar a la casa de nadie aunque estén 40 metidos. Tú ya no puedes exigirle al señor de la discoteca que ponga un límite de aforo, ni puedes entrar ni pedir la fiesta, ¿no? Entonces yo creo que se hace necesario, aparte de las medidas disuasorias, un desarrollo jurídico del sentido del delito de la salud pública desde el punto de vista del derecho sanitario, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias, doctor José Carlos Palomino, por su respuesta. ¿Alguna otra pregunta por parte del auditorio? ¿O pregunto yo? Doctor, yo pregunto. Doctor, A ¿usted ver, cree que diga. se proyecta en un escenario que haya una tercera dosis para los niños? Si bien aquí en Perú ya se inició la vacuna para los niños a finales de enero, ¿no? Sí. Este grupo, por ejemplo, ya están empezando ya la segunda dosis en esta semana. ¿Usted cree que haya una tercera dosis para los niños? En estos momentos, no. A día de hoy, no. Ujú. Porque todavía estamos esperando el estudio, ya le digo, era para 2 años, ¿no? Entonces, lo que Ajá. nos están informando del grupo este de Estados Unidos, están haciendo un seguimiento para ver, por ver la capacidad de anticuerpos que crea el organismo, ¿no? La Pfizer, en el adulto, ha demostrado que parece que a los 6 meses. De hecho, aquí ya nos hemos puesto a la tercera dosis, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que en el caso de los niños, ellos van a tener más suerte que nosotros, porque se está preparando ya una vacuna, digamos, para las posibles variantes. O sea, esto va a ser algo como la vacuna de la influenza, de la gripe, de todos estos, ¿no? En tanto que no llegue eso, tienen que ir muy mal las cosas, porque ya estamos en la tercera dosis con el adulto y vamos a una cuarta en Europa, ¿no? Para marzo, Claro. ¿no? Si no tenemos una ola al estilo Delta, ¿no? Yo creo que los niños van a pasar a tener una vacuna más en su calendario, ¿no? De cara al futuro, ¿no? Pero ahora en el Ujú. momento no se plantea una tercera dosis en los niños, ¿no? Claro, Y de porque plantearse sería en aquellos que estarían vulnerables, como con se ha hecho en la alguna, población. claro, Sí, con alguna con alguna comorbilidad. especificidad, ¿no? Ujú, Eso sí. Pero ahora mismo es muy reciente el estudio. Hablamos del mes de abril, estamos casi a un año, va a ser ahora en breve. ujú. Es cierto que los resultados, según el estudio de este grupo de colaboradores de Estados Unidos con Europa, los efectos sistémicos no han sido tan alarmantes, ¿no? Pero hay que esperar ahora el efecto inmunogénico, ¿no? Claro, Eso porque, tarda un poco más. claro, Detenida porque la enfermedad, sí. está detenida en los niños. Ha bajado un poco. Vamos a ver. Y yo ahora, a ver, le hago una pregunta. Usted que tiene una niña, me dice pequeña. Si a su niña le Sí, hubiera dado el COVID entre la primera y segunda dosis, ¿usted qué pregunta se haría? si a mi hijita le hubiese dado el COVID entre la primera y segunda dosis, ¿Se hizo esa pregunta o no? sí, claro que sí, ¿no? Bueno, esperar que pase todo el proceso de la enfermedad, ¿no? Viral. ¿Y se Eh, vacunaría de la segunda dosis o no? claro, ¿La vacunaría usted? sí, después de que pase todo el proceso de la enfermedad, ¿no? O Pues sea, efectivamente, esperaría un mes, hay, definitivamente, hay que ¿no? Hay acabar que la vacunarla. vacunación
Pero un mes Claro, después de la primera dosis o del diagnóstico de COVID. del diagnóstico de COVID, ¿no? O Perfecto, sea, tengo que perfecto. esperar. Sí, sí, Eso doctor. así hay que explicárselo a los padres, ¿no? Exacto. ¿Qué pasaría si usted sí quiere que su hija se vacune y su esposo no? Este, le pregunto a mi hijita, pues, ¿no? Porque hay que, así como hay consentimiento informado, también hay el asentimiento informado en los niños. Entonces, hay que explicarles a los niños que es importante las vacunas para estar sanos y ellos tienen que también dar su asentimiento, ¿no? Opinión. Consentir. Ajá. Cuando existe un progenitor y un niño que está entendiendo esa situación, desde el punto de vista jurídico se vacuna al niño, aunque la otro progenitor no quiere, ¿no? Ujú. Eso lo hemos tenido que desarrollar, ¿no? Porque hemos tenido problemas no solamente con la vacuna, otros tipos de tratamientos, pero sí, eso siempre pasa bajo un proceso jurídico, ¿no? Pero esa Ujú. es la realidad. Ante un progenitor que quiera y un niño dispuesto, se autovacunar, ¿no? Por el bien del niño, es el derecho del niño, ¿no? Eso es Claro, importante. Además tenéis desarrollado en Perú una importante situación del derecho de los niños, ¿no? Como claro. personas Ajá. pensantes, no como personas pasivas, ¿no? Donde hay que tomar en cuenta a veces sus sentimientos. Interesante documento que me llegó a la... Y eso nos ha servido aquí para aplicar algunas cosas cuando ha ocurrido esto, ¿no? Esto, y bueno, no sé qué más preguntas podrían hacerme en lo que respecta a alguna contraindicación. Eh, ¿Qué otra cosa es? Y ¿Qué hubiera, dudas doctor, puede plantea como padre, ¿no? La vacunación infantil, ¿no? No sé, que el grupo de los que están ahora reunidos, ¿no? y ¿Qué hay, otras dudas? sí, hay contraindicaciones, ya que usted aborda ese tema. ¿Hay alguna Ujú. contraindicación en el caso de algún niño con alguna comorbilidad que no podría tener o que eh, no debería tener vacunarse? Sí, sobre todo en los niños que tienen alteraciones en los sistemas inmunes, ¿no? Hay que Ujú, andarse con cierto control porque pueden desencadenar respuestas inmunológicas un poco extrañas y llevarnos a alteraciones mayores, ¿no? ¿Eh? ujú, Todos los que tengan un problema del trastorno del sistema inmune, ¿no? Que por ujú, desgracia se han detectado bastantes niños, enfermedades autoinmunes también, ¿no? Que padecen ujú. algunos, ¿no? No así en el espectro de los enfermos inmunodeprimidos o enfermos o niños con temas oncológicos, ¿no? O oncohematológicos, ¿no? Pero sí en los que tienen un trastorno de tipo autoinmune, ¿no? Ahí ya no habría que andarse con más cuidado, es la mayor contraindicación, ¿no? ¿Eh? Muy bien, doctor, muchas gracias. Entonces, muchas gracias por la ponencia, muy interesante. Nos ha absuelto varias dudas, sobre todo a los que somos papás y sobre todo las dudas que a veces nos causan temor para vacunar a nuestros hijos. Y ya Ujú. sabemos pues que ahora las vacunas actualmente están salvando la vida de Ya, nuestros ¿no? niños, ¿no? No, y que sepan que lo más importante, que yo, claro, he querido quitar lo complejo del estudio, ¿no? Que ya Ujú, se hizo el estudio a nivel mundial para este tipo de vacunación, que estamos preocupados por el sector de 0 a 5 años, que se está trabajando, ¿no? Y que implantación de la vacunación no es un capricho, ¿no? Es un modelo sesgado que se ha corrido entre Europa y Estados Unidos con el fin de que la población infantil de 5 a 11 años, por lo menos, ya entre en el factor, digamos, de protección de la vacuna. Y siempre digo, ¿no? El, el que está vacunado no ha demandado mucho hospital, no ha demandado muchos eventos, y si lo ha demandado ha sido corto. Es cierto que hay casos aislados porque la medicina y la ciencia no es al 100%,
Nunca podemos asegurar. Y por supuesto que ha habido casos en este sesgo de población que nos han respondido mal o que han desarrollado el SARS-CoV-19 a pesar de estar vacunados. Y a pesar de estar vacunados con un poquito de dosis más elevada. Pero a la realidad de los hechos, que lo que estáis haciendo en el Perú hoy, lo que se está haciendo en España hoy y en los países que ya han empezado la vacunación, no es un estudio que se ha puesto ahí y usted va a tener, no, es un estudio que incluso se está haciendo un seguimiento de ello, ¿no? De la primera sector de población con todas las características, blancos, negros, hispanos, efectivamente, toda femenino, masculino, ¿no? Entonces eso nos está llevando. Lo que no podemos asegurar es el tiempo de inmunogenicidad. Eso es lo que nos tiene todavía Claro, en vilo, ¿no? exacto. ¿Vale? Muy bien, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias nuevamente por la apertura que siempre tiene de participar Gracias. en la escuela de Sí, posgrado. Para usted ya es buenas tardes. Que tenga buenas tardes y nos muchas vemos gracias a hasta vosotros y una siguiente oportunidad. a su disposición para lo que queráis. ¿Vale? Un Muchas saludo gracias, a doctor. todos y bueno, ya Gracias. me soportaron un poco. Me hubiera gustado más preguntas, pero cualquier cosa, pues que las Muy recopilen y buenas a través tardes, del correo doctor. las contestamos. Quisiera hacer una Gracias. pregunta, doctor. Dígame. Doctor, le habla Saida Ticona de Puno. Ah, Ticona, ¿Sabe de qué? Puno. Sí. Doctor, una consulta. En la vacunación en cuanto a las gestantes, porque yo tengo una hermana que dio recién a luz y durante Sí, su control hemos estado llevando al ginecólogo y no le vacunaron. O sea, nos recomendó el ginecólogo que no le vacunemos porque había bastantes en el primer dudas. trimestre de embarazo se había visto algunos abortos y en los últimos trimestres, no, que en el tercer trimestre de embarazo se había visto que se le había adelantado los partos y nos recomendó que no le vacunemos, más bien que le cuidemos en casa y hasta que dé a luz, que recién, Sí. ahora que ya tiene un mes de haber dado a luz, le estamos llevando a vacunar. Entonces, eso Está quería bien. saber qué tan es cierto. Y por otro lado, no conversaba con el doctor también, con el ginecólogo que le trata, y le decía, Sí, en cuanto a las vacunas, los niños, ¿cómo sería? Porque también tengo una sobrina de 6 años, sí. y si sabemos muy bien que el sistema reproductivo de los niños recién se termina de desarrollar a los 13 años, ah, ¿afecta, no afecta? ¿Hay alguna contraindicación o no? Eso En sería ese todo, aspecto doctor. no hay contraindicación. Como digo, estamos ante un tipo de vacuna, ¿no? Cuyo mecanismo de acción no es que estemos metiendo un virus atenuado que va a alterar, ¿no? La función reproductiva de la persona. De hecho, aquí a las embarazadas, una vez pasado el cuarto mes, se les vacuna. ¿Por qué el cuarto mes? La pregunta es porque ya el niño está formal, ¿no? Que es lo que el problema. Y se le pone la vacuna y bueno, puede ser que tengan partos prematuros, pero no está afiliado, ¿no? Hoy por hoy lo que, que estamos hablando de 2 años, ¿no? ¿No? Entonces no está contraindicado, pero bueno, si por prevención, sobre todo por prevención y tranquilidad de la madre, pues es aguantar el parto y iniciar la vacunación. Y en el caso de la niña, con 6 años, con el actual procedimiento de seguridad y de eficacia que tiene, yo aconsejaría la vacuna. Es una niña de 6 años, ¿no? Que para nada le va a afectar a su sistema reproductor. Se había hablado que era teratogénica, que era no. En el niño estamos hablando que se están formando sus organismos, pero en la vacuna no afecta en nada al sistema reproductor. ¿Me han Muchísimas dejado gracias por la entender? respuesta, doctor. Sí, sí, Sí. exacto. Excelente, De hecho, en doctor. la Muchas muestra gracias. que hablaba al principio, se ha contabilizado niños y niñas. Y hasta ahora ninguno ha tenido ningún efecto adverso. Y por supuesto estamos hablando de niños de un sector de edad de 5 a 11 años, ¿no? Pero no está demostrado nada que afecte al tema reproductor, por ahora, ¿eh? No habrá casos puntuales, puede ser, pero ahora mismo no. Muchísimas gracias, doctor, por sacarme de las dudas. Perfecto. Muy bien, muchas gracias, Aida, por tu pregunta. Y bueno, ahora sí, nuevamente nos despedimos, doctor. Que tenga buenas tardes y será hasta Gracias. una nueva oportunidad. Hasta otro rato. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Antes de culminar,
vamos a hacer la presentación del programa de especialización en gestión en servicios de salud, que lo pueden ver en el PPT que les estoy enseñando. El programa de servicios de salud es la maestría de gestión en servicios de salud, así como este webinar. Vamos a tener una serie de webinars a lo largo durante todo el programa. ¿Y por qué escoger esta maestría de gestión en servicios de salud? Porque el objetivo de este programa es que los participantes de diferentes disciplinas aprendan sobre la administración y gerencia en los servicios de salud. Y además adquieran las competencias en innovación y liderazgo con el propósito de alcanzar una cobertura universal, es decir, atención integral en los sectores públicos y privados. ¿Cuáles son estas ventajas diferenciales que hay, no? Evidentemente nosotros tenemos una modalidad semipresencial, ¿no? O el modelo blended que tenemos, es un sistema de aprendizaje innovador que combina la formación académica online con la presencial, ¿no? Actualmente, pues, por la pandemia en la que estamos, la coyuntura en la que estamos, el modelo es eminentemente online. Tenemos docentes de primer nivel, tanto nacionales y extranjeros, con experiencia en el área, cada uno en su especialidad, con una sólida formación académica. Tenemos pasantías internacionales orientadas más que todo a sumar conocimientos y levantar información sobre otras realidades y contextos. Tenemos talleres de investigación con énfasis en investigación educativa desde el primer semestre. Tenemos clases espejo, donde desarrollamos clases con estudiantes y profesores de universidades extranjeras. Y tenemos los talleres de habilidades blandas, donde se desarrollan las competencias blandas para el desarrollo personal y profesional. Las semanas internacionales las hacemos con el propósito de sumar, como estábamos conversando, conocimientos y levantar información de otras realidades, ¿no? Tenemos semanas internacionales con la Universidad Cooperativa de Colombia, ¿no? Donde se hacen, pues, conferencias de diferentes temas y salidas de campo a instituciones públicas y privadas. Nuestro plan de estudios, la maestría de gestión en salud está conformada por 4 ciclos. En cada uno de los ciclos tenemos 4 asignaturas que se dictan en 2 módulos, y durante todos estos ciclos se dictan los talleres de habilidades blandas en el manejo del tiempo y productividad, en trabajo en equipo y proactividad, manejo de conflictos y comunicación asertiva, y mindfulness y manejo del estrés. El grado que obtienen cuando culminan todas las asignaturas y los créditos, obtienen el grado de maestro de gestión en salud otorgado por la Universidad Norbert Wiener, ¿no? Tenemos docentes honorarios, ¿no? Especialistas en gestión en salud y en investigación, ¿no? Como a la doctora María del Carmen Vergara Quintero, el doctor Víctor Díaz Narváez, el doctor Carlos Tirado, el doctor George Medina, el doctor Antonio Muro, el doctor Carlos Palomino, el doctor Enrique Casalindo, cada uno de diferentes países que nos dan su experiencia en temas específicos de su especialidad. Y bueno, les presento también nuestra plana docente de docentes especialistas en cada uno de los temas o de las asignaturas que ustedes van a llevar. Bien, con esto estamos terminando de explicarles el programa de maestría en gestión en salud. Inicia el 28 de febrero, como sabemos tiene una duración de 16 meses, la modalidad es semipresencial. Para los interesados o que quieran recomendar el programa, se pueden inscribir a través de la señorita Luz Guamán. Acá tienen su contacto, que es su teléfono,
y su correo electrónico para las personas que deseen mayor información sobre el programa. Bien, que tengan ya buenas tardes y será hasta otra oportunidad. Hasta luego. Ahí tiene la información que les dan por WhatsApp. Gracias. Gracias Marisol, gracias a todos. Que tengan buenas tardes.